En internet se pueden encontrar todo tipo de videos hechos con inteligencia artificial, pero pocos con la calidad de los que te estoy mostrando ahora. Bueno, yo en unos minutos te voy a enseñar cómo hice estos videos y también estos otros que no solo son de máxima calidad, sino que además tienen personajes consistentes usados en distintas escenas. Usa la inteligencia. La primera herramienta clave para hacer videos como los que acabamos de ver es Midjourney, el mejor generador de imágenes con inteligencia artificial disponible actualmente. Este es el tercer video que hago en este canal respecto de esta plataforma porque me tiene realmente muy sorprendido con lo que es capaz de generar, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué Midjourney es el mejor generador de imágenes disponible actualmente? Bueno, por dos razones principales. La primera, la calidad de las imágenes que genera, algo clave, y la segunda, cómo te permite trabajar hasta encontrar lo que tú realmente quieres. Con respecto a la calidad de las imágenes, brevemente, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Estas son imágenes generadas, digamos, a la primera, porque luego tú a la imagen que encuentres, si ya te gusta y quieres tenerla en la máxima calidad, ya sea para imprimirla o para llevártela a un generador de video, aquí abajo a la derecha vas a tener esta herramienta que dice Upscale, ¿sí? Sutil o creativo. De cualquiera de las dos formas te va a dar una nueva versión de esta misma imagen, pero ya con una mucho mayor resolución. Entonces, de esa manera, aquí estamos viendo por ejemplo el león que se veía al principio. Entonces mira, o sea, esto es un PNG de cerca de 7 megas, siendo que normalmente los otros generadores de inteligencia artificial lo que te van a dar es un JPG de, no sé, 300 kilos, ¿sí? Pero eso es lo primero que hay que destacar de Midjourney, la calidad de las imágenes, y vamos a pasar ahora a ver cómo se generan estas imágenes en este nivel de calidad que es realmente alucinante, ¿no? Respecto de la generación de imágenes con Midjourney, revisemos rápidamente una serie de cualidades que destacan a este generador. El primero es que al momento de entregarle un prompt, ¿cierto? Acá arriba, donde tú puedes escribir lo que tú quieras para generar una imagen, si haces clic aquí a la derecha se va a desplegar este menú que, además de tener algunas herramientas típicas de los generadores de imágenes, como por ejemplo aquí el tamaño, ¿sí?, de la imagen que quieres hacer, y dentro de este tamaño también puedes hacer ajustes, el modelo, ¿cierto?, que se suele ocupar, que por lo general uno quiere usar el más nuevo, pero también se pueden elegir los anteriores. Pero las herramientas más novedosas de Midjourney son estas tres de acá: la estilización, la rareza, ¿sí?, weirdness, y la variedad. Yo normalmente, y vamos a ver ahora en los ejemplos, la estilización la suelo usar al máximo o cerca del máximo, porque de esa forma suele darme mejores resultados, sobre todo resultados de imágenes más realistas. Pero tener también esto, la variedad o la rareza, un poco aumentado, no al máximo, también te da ciertos matices y muchas cosas interesantes que las puedes ir probando. Pero si fueras a recién ir partiendo y lo que te interesa es generar, porque como a mucha gente, imágenes realistas, prueba siempre con una buena descripción, por supuesto, y la estilización bastante alta. Y con eso yo, por ejemplo, he logrado imágenes como las que estoy mostrando acá. Y lo bueno que tiene también Midjourney es que cuando tú ya generaste la imagen que tú querías, te guarda aquí a la derecha varias cosas. Primero, ¿cuál fue el prompt que ocupaste? Aquí dice monstruo con rasgos de reptil, foto real. Nada más que eso, el tamaño de la imagen que le hiciste, que en todo caso lo puedes ver. Pero esto más importante, ¿cuál fue la instrucción en el menú de la derecha? En este caso, la estilización al 1000. Y así fue como yo logré hacer esta imagen, que aquí ya también le hice un upscale. Como podemos ver aquí a la derecha, ya no puedo tener la opción de upscale porque ya está hecha la mayor resolución, el mayor tamaño en una de estas imágenes de acá abajo. Sí, que fue la que más me gustó, de la variedad, porque eso es lo bueno también de Midjourney, que ir iterando. Como te va registrando acá al lado cuál fue el prompt que ocupaste, el tamaño y los detalles que usaste de este menú, entonces no te cuesta nada ir tomando esto mismo para hacer algo similar. Claro, como podemos ver aquí, hay varios prompts bastante básicos, no tienen mucha gracia. Pero si yo empiezo a revisar otras cosas que estaba haciendo en estas últimas semanas con Midjourney, sobre todo si me voy ahora a lo más reciente, aquí sí es verdad, estuve probando muchas veces con prompts más básicos. Pero si nos vamos a las creaciones más recientes, vamos a ver que también estaba haciendo cosas con prompts más complejos. Y esto, como decía, es muy útil al momento de querer replicarlo
esto de poder recuperar el prompt. Por ejemplo, ¿cómo fue que hice estas figuras? ¿Sí? Inspiradas como en las películas de Tim Burton, ¿cierto? Las típicas películas tipo Jack, ¿sí? De stop motion. Bueno, le entregué todo este prompt, que lo pedía todo esto, que lo generara una inteligencia artificial, y yo al hacerle clic en este prompt ya se traspasa entero para acá arriba. Pero además se lo pedí con esto, con la estilización al 1000, y yo al hacerle clic acá ya se traspasa también esta instrucción para acá arriba, y con eso yo al enviarla se van a empezar a generar imágenes con esa estilización y con este exacto prompt. No van a ser exactamente iguales, pero probablemente se van a parecer, es mucho más probable que se parezcan, ya que estoy usando las mismas instrucciones, aunque claro, no la está copiando y pegando la imagen misma, sino que la está generando en el momento, pero igual. Aquí, otros ejemplos. Cómo hicimos estas imágenes o cómo hice estas imágenes del ratoncito aquí en distintas situaciones. Bueno, le entregué este prompt, le entregué el tamaño que dice acá 2/3 y la estilización, y aquí le subí también un poco la rareza, ¿sí? Para que subiera otros detalles. Y esto también, si yo le hago clic a esto, le hago clic a esto y le hago clic al prompt, entonces me va a copiar la estilización, la rareza y la descripción de la imagen para hacerme una nueva imagen. Por último, también, para los que no hayan visto este video, que lo subí hace algunas semanas, aquí en el menú de la izquierda está la opción de personalización. Y aquí es cuando ya Midjourney explota en lo de lograr imágenes parecidas a algún referente que a ti te importe, porque aquí tú le puedes entregar imágenes de referencia para crear moodboards, que bueno, esto no lo voy a repetir ahora porque como dije, ya lo vi hace un par de semanas en un video breve que puedes buscar en este mismo canal, pero en corto tú le puedes entregar una serie de imágenes de referencia para que genere imágenes con ese estilo. Entonces, de esa forma, tú siempre vas a poder trabajar para llegar a lo que realmente quieres, para luego empezar a animarlo. La segunda herramienta clave en este proceso de generar videos de la más alta calidad con inteligencia artificial es Kling, un generador de videos chino sobre el cual también puedes encontrar videos previamente en este canal y que genera resultados realmente sorprendentes como este que estamos mostrando ahora en base a la foto que generé con Midjourney, a la imagen en realidad que se ve muy realista. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, brevemente, y en realidad la mayoría de los generadores de video funcionan así para los que no los conozcan. Aquí arriba a la izquierda dice Text to Video o Image to Video. ¿Sí? Todos los generadores de video con inteligencia artificial te permiten generar video en base a texto, o sea, una instrucción escrita, o en base a una imagen de referencia que siempre van a funcionar mejor. Aquí Kling te está dando una muestra muy clara, y la gracia de esto, de hacerlo en base a una imagen de referencia, es que además te permite hacer distintas versiones o distintas acciones. Esta en particular, como la generé, bueno, entregándole la imagen y la instrucción de que el reptil parpadea y abre su boca revelando dientes puntiagudos, y lo hizo a la perfección. Pero yo de a poquito le fui cambiando el prompt, por ejemplo, que vaya pestañeando en algún momento y mire para algún lado, o que sonría, ¿sí? Que sí, es muy parecido a lo de que abre la boca, pero sí también hace un gesto como de sonrisa, o también que hacer un zoom out y que se revele el cuerpo completo del personaje, y esto también es muy alucinante lo que hace Kling acá, y esto todo el tiempo, la misma foto aquí a la izquierda, pero cambiando la instrucción. Aquí dice zoom out revealing a humanoid reptile body, porque suelen funcionar mejor en inglés, ¿sí? Estos generadores de video. Aquí otra versión del cuerpo, también una cadencia de movimiento muy buena. Y como decía, la gracia de esto es que tú con una misma foto, un mismo personaje, puedes hacer distintas situaciones. Por ejemplo, esta otra, todo el tiempo la misma imagen de referencia, simplemente cambiando la instrucción. Aquí podemos ver el león también, ¿sí? Que vimos al principio del video. Maravilloso. La imagen generada en Midjourney y luego hacerlo caminar o correr aquí en Kling. Y esto, por si acaso, no es solo con videos de 5 segundos, que sí es lo más rápido de generar, pero también pueden ser videos de 10 segundos aquí en Kling, con la máxima calidad como estamos viendo, y aquí como en cámara lenta, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser en cámara lenta, eso fue lo que yo hice en esta ocasión. Y bueno, la segunda razón por la cual Kling siempre debería ser la segunda herramienta clave en esto de generar videos con inteligencia artificial con la más alta calidad es también su función de Elements, como dice aquí a la izquierda, que también la revisé anteriormente en este canal con bastante detalle, así que aquí ahora simplemente voy a mostrar resultados. Aquí, esto también se vio al principio rapidito, lo que le entregué ahora fueron dos imágenes de referencia generadas con Midjourney, ¿sí? Esta alienígena y esta rana o sapo, y aquí me generó distintos videos hechos con estos personajes. Y la gracia es que respeta, ¿cierto?, a la perfección el personaje,
y no solo lo respeta, sino que lo integra junto con el segundo personaje. O sea, nuevamente, aquí tú puedes desarrollar un cortometraje, un videoclip, manteniendo consistencia en las imágenes, consistencia en los personajes, porque eso Kling lo hace muy bien, y no solamente entregándole un par de personajes, sino también para los que vieron el video y para los que no, está bueno que conozcan también esta opción. Yo aquí incluso le entregué mi propia cara, ¿sí? Aquí mi cara, la misma alienígena de antes, pero ahora también le entregué un bosque como entorno, como podemos ver aquí a la izquierda, y que le pedí que una pareja paseando por el bosque, y perfecto, recupera mi cara, el personaje generado con inteligencia artificial, y de fondo el bosque de referencia, muy parecido, si no es que idéntico a la imagen que le entregué, y con esto también yo estoy generando aquí algún videíto, estoy pensando en hacer a lo mejor un nuevo videoclip o algo, y si así quisiera hacerlo, bueno, tendría consistencia en las imágenes, algo muy difícil de hacer con los generadores de video actualmente, pero que Kling, combinado con Midjourney, hacen esto que es maravilloso. Si llegaste hasta aquí, te invito a ponerle un like y un comentario a este video diciéndome qué otro tipo de inteligencias artificiales te gustaría que reseñara en el futuro o comentándome qué te pareció este video. También, si quieres contactarte conmigo para tener clases particulares de inteligencia artificial, te dejo un link en la descripción en el cual podrás dirigirte a mi página web y encontrar mi WhatsApp. Usa la inteligencia